Hablemos un poco de la historia de la psiquiatría en Colombia, en general. ¿En qué época ingresa la psiquiatría en Colombia? Bueno, no, la psiquiatría en Colombia entra con el alienismo del siglo XIX. Yo no soy experto en esto, realmente. Puedo dar algunos hitos de esto. Y además, pues la historia mía estaría más centrada en dos partes, en Medellín y en Bogotá, pues que son las dos que conozco. Lo de Bogotá está muy marcado por el Hospital San Juan de Dios, por supuesto, en primera instancia. En segunda instancia, antes del Hospital Mental de Cibaté, pues el asilo de locas, el asilo de locos, el asilo primero de San Diego, que ahí empezó todo. Eso es en el siglo XIX, donde hoy está el Hotel Tequendama. Eso era una antigua edificación colonial, creo que había un cuartel o algo así por el estilo. Y ahí se funda el primer hospital mental, pues el primer manicomio realmente, un instituto. Todavía estamos en el terreno de la psiquiatría del siglo XIX, la psiquiatría manicomial, la psiquiatría asilar. Después viene la fundación, y eso sí ya hay especialistas mucho más precisos en esto, que hablan de la fundación del asilo de locas, ¿no? Y el separado el de hombres, ¿no es cierto? Bueno, paralelamente hay otras cosas. En el Campito de San José, ahí en la Universidad de los Andes, hay un asilo también de locas, pero lo manejaba la Sociedad de Cirugía de Bogotá. ¿Sí? Entonces está, digamos, la tensión entre la beneficencia de Cundinamarca, porque el San Juan y todo lo relacionado con el San Juan, y después con los hospitales mentales, eran obras de beneficencia, hospitales de la beneficencia de Cundinamarca. ¿Sí? Y el rival de eso, pues era, o no rival, sino, digamos, el componente privado de eso, o la alternativa privada de eso, pues era la gente de la Sociedad de Cirugía, ¿no? De Bogotá. Después viene la fundación del Hospital Mental de Cibaté, Hospital Mental de Cibaté, y después viene ya lo vimos, la fundación de la Unidad de Salud Mental. Esos son hitos, pero no son hitos muy precisos. Hay gentes que están estudiando eso en Colombia y lo saben muchísimo más de eso que yo. Fuera de eso está lo de Medellín, ¿no? El primer asilo de hombres estaba ya en lo que es Barrio Aranjuez, ¿no? Eso después fue trasladado a Bello y es el Hospital Mental de Antioquia. ¿Sí? Allá también hay una tradición muy larga, como la hay en Bucaramanga, donde también hay otro hospital mental, la hay en Pasto, la hay en Cali, ¿no es cierto? De tal manera que eso todo está por estudiarse, dicho sea de paso. Y bueno, fuera de eso, la historia mía está muy centrada en la nacional, pero no es la única escuela de psiquiatría, hay otra escuela muy vieja de psiquiatría en Bogotá, la Javeriana. ¿Sí? La Javeriana. Obviamente está el Hospital de San Ignacio y ahí hay una unidad de salud mental también. De eso yo no conozco mucho esa historia porque pues, mi aproximación a la psiquiatría ha sido por el lado de la Universidad Nacional de Colombia y la Facultad de Medicina, su departamento de psiquiatría. ¿No? Entonces está sesgada, tiene un punto de mira, una perspectiva. Esos serían los hitos de la psiquiatría en Colombia. Ahora, todos sabemos pues que la primera conferencia de psiquiatría la dio el doctor Miguel Jiménez López, eso también ya es un lugar común. En Medellín también hubo eso, todo está en la historia de la psiquiatría del doctor Rosselli, todo eso, que es los dos volúmenes de la historia de la psiquiatría del doctor Rosselli, por aquí están detrás mío, como iluminándome para decir estas cosas, que es un libro muy temprano, no es una historia muy temprana, es una historia. El doctor Rosselli la escribió en 1968, 1970, la fecha es 60, 67 tal vez. 60, 67. 77, eso es muy temprano. ¿Sí? Es además una historia hecha en el viejo modo, digamos, es una historia de eventos, de personajes, de fechas, ¿no? Muy rica en bibliografía y en fuentes, pero como historia es una historia pues, que ya no se hace. Lo interesante es que siempre ha habido las dos vertientes, la vertiente somática y la vertiente más psicológica de la medicina. ¿Sí? En Cibaté, por ejemplo, se daban choques eléctricos, terapia electroconvulsiva, como se dice hoy en día. Y eso era estándar en Cibaté. Eso era estándar en todas las instituciones psiquiátricas, en todos los hospitales, después de la invención de la electricidad. ¿Mm?
En los asilos de locas, en los asilos de locos, enfermos mentales, aquí en Bogotá, se daban esos famosos choques insulínicos o terapia con cardiazol, ¿no es cierto? O el famoso acceso de fijación, que era una inyección subcutánea de trementina que producía un dolor extraordinario en una extremidad del cuerpo y aquietaba a los pacientes, ¿no es cierto? Se hicieron también lobotomías, ¿no? Y por supuesto se empezó desde temprano también a hacer, bueno, temprano no, desde los 30 empezaron a haber tesis de psicoanálisis o 40 de psicoanálisis en la Facultad de Medicina, por ejemplo, de la Universidad Nacional, ¿sí? Pero siempre estuvieron esas dos, la tendencia más somática, biológica, naturalista y la tendencia más psicológica, psicosocial, influenciada más o menos por el psicoanálisis, ¿no? Hasta que finalmente se toma la formación psiquiátrica, fundamentalmente la biopsiquiatría, y se desplaza un poco al psicoanálisis, en algunos departamentos más que en otros, ¿no es cierto? En algunos departamentos, como en la Universidad del Rosario, por ejemplo, en la misma Universidad Javeriana, ¿no? La dimensión psicodinámica, ¿sí? O psicoanalítica, digamos, de la psiquiatría sí que tiene una importancia fuerte. No así, por supuesto, en escuelas como la de la Nacional, o en escuelas como la de la Sabana, o en escuelas como la de Militar, ¿sí? Y hay muchos departamentos de psiquiatría, ¿sí? Que tienden a ser mucho más biomédicos, ¿no? El Rosario y la Javeriana tienen esa orientación psicodinámica, psicoanalítica, o conservan más ese componente psicodinámico, psicoanalítico en la formación de sus residentes de psiquiatría, ¿sí? Claro, ahí hay también un giro importantísimo. Los viejos psiquiatras que fueron formados dentro de la tradición freudiana tenían que hacer su propio psicoanálisis, ¿no? Evidentemente, y tenían que seguir después entrenándose como psicoanalistas en las academias o en los centros de formación psicoanalítica que están regidos por la International Psychoanalytical Association, no por ningún pensum académico universitario o ningún ministerio de educación particular de ningún país en concreto, ¿no es cierto? Entonces es una doble formación, como psiquiatras y como analistas, pero en todo caso fungían como pacientes, es decir, analizándos, cuando estaban estudiando psiquiatría y comenzaban su propio entrenamiento como psicoanalistas a través de su propio psicoanálisis, que es mandatorio en la profesión psicoanalítica, ¿sí? Eso desapareció, ya los residentes de psiquiatría no tienen, a menos de que ellos o ellas quieran psicoanálisis o psicoterapia, ¿no? Hay algunos que van, otros no van, la mayoría no van, ¿sí? O por lo menos la mayoría no dice que van. Bueno, nadie dice que va donde el psicoanalista, eso es una cosa privada. No es que sea un secreto, pero no se ve con muy buenos ojos andar diciendo a todo el mundo, no, yo voy al psicoanálisis, yo voy al psicoanálisis. No, yo estoy psicoanálisis, ¿para qué? Eso es como falso gesto, ¿no? Eso es una cosa más discreta, digamos. Bueno, ¿con qué otras disciplinas o con qué áreas del conocimiento, aparte del psicoanálisis, cree usted que tuvo diálogos esa psiquiatría de la primera mitad del siglo XX, sobre todo de los orígenes? Es muy interesante. Muchos de esos psiquiatras tenían un gran interés por la literatura, por ejemplo. La novelística. Muchos de ellos escribieron novelas. Muchos de ellos eran grandes pintores, grandes artistas, grandes fotógrafos. Ahí, bueno, hay esa gran tradición de fotografía en psiquiatría que la inaugura nadie menos que Charcot en la Salpêtrière, ¿no? Tú sabes bien que Charcot tenía un registro detalladísimo, fotográfico, de todas sus pacientes en la Salpêtrière y de todas sus sesiones con las histéricas de la Salpêtrière, ¿no? Eso tenía un archivo fotográfico espectacular. Y esa idea también está muy ligada a los rostros de la locura, un poco en la forma del cráneo, de la cara, en las expresiones faciales, ¿no es cierto? Se puede ver ese talante del enfermo mental, ¿no? Decir, no, este es más depresivo, no, este está más psicótico, no, este es más maníaco, etc. Bueno, eso es importante tenerlo en cuenta. Pero por otro lado, la psiquiatría, que siempre ha tenido, digamos, esa tensión con el cuerpo principal de la medicina biomédica, ¿sí? De la biomedicina, ¿no? Encaja, no encaja, es una especialidad clínica como las otras especialidades clínicas, o qué particularidad tiene la psiquiatría, siempre ha sido un terreno fértil para esos encuentros, esos cruces con otras disciplinas y otras tradiciones de pensamiento, en particular, no solo el pensamiento literario, humanístico, sino el
pensamiento social, ¿no es cierto? Entonces siempre hay una aproximación entre antropología y sociología y psiquiatría, eso es clarísimo, ¿no? Siempre hay una sensibilidad en muchos de los psiquiatras, muchas de las psiquiátricas y de los psiquiatras y de las escuelas además. Por decir, hombre, nosotros podemos entender al individuo en términos de su sufrimiento mental, su enfermedad mental, sus trastornos mentales, pero ese trastorno mental tiene una sociedad, una dimensión de otro, una dimensión de interacción, de relación social, y tiene una biografía, una historia, por tanto, ¿no? Entonces siempre ha habido esa exploración en antropología, en sociología, en historia por parte de los psiquiatras, que es muy interesante, ¿no? Muy interesante. Yo creo que la psiquiatría es, siendo una especialidad clínica médica, porque lo es, clarísimamente, ellos están administrando unos fármacos, los fármacos tienen un efecto en el sistema nervioso central, en el organismo del individuo, no son sustancias neutras, eso hay que saberlo dar, y tiene que tener usted un entrenamiento médico para hacer eso no va a ser cualquier vecino, pues. Fuera de esa orientación clínica médica que ellos tienen siempre un talante muy sociológico, muy antropológico, unos intereses, por el cine también. Vale decir que la relación entre locura y cinematografía, ¿no?, es tan vieja como locura y psiquiatría, como locura y fotografía, ¿sí? Charcot, ¿no?, se aprovechó del descubrimiento reciente de mediados del siglo XIX de la fotografía, pues en los primeros intentos de la fotografía, el daguerrotipo, etcétera, ¿no? Eso es un invento francés, dicho sea de paso, Daguerre, ¿no es cierto? Y bueno, después viene todo el episodio de la cámara fotográfica, etcétera, empiezan a desarrollarse las películas, etcétera. Charcot aprovechó eso y lo volvió de eso un instrumento de investigación de la fotografía. Parecería que el cine también se volvió un instrumento de, digamos, no un instrumento tanto de la psiquiatría como un interés, digamos, por mostrar en el cine cuestiones psiquiátricas, problemas psiquiátricos, ¿no? Y ha habido grandes películas, por supuesto, que muestran la locura, entre comillas locura, por supuesto, porque la locura no es un concepto clínico, es un concepto popular realmente. ¿Qué instituciones cree usted que han sido las más sobresalientes en la historia de la psiquiatría colombiana? Pues eso sí es muy difícil, pues, porque todo el mundo va a decir que donde lo que conoce, lo que hizo, donde lo recibieron es lo mejor. Eso no es un poco más complejo que la cosa que eso. Pero sí podría decir, digamos, que hay tradiciones importantes en sitios determinados, ¿sí? Uno sabe que durante mucho tiempo psiquiatría en Bogotá significó 3 universidades: Javeriana, Nacional y Rosario. Eso es claro. Las escuelas de medicina de la Nacional, de la Javeriana y de Rosario tenían esas inquietudes de formar especialistas en psiquiatría. A partir de la década del 70, que viene esa explosión de facultades de medicina, viene por supuesto la fundación de otros departamentos de psiquiatría en otras escuelas nuevas, que comienzan a aparecer en la década del 70. La Juan N. Corpas, por ejemplo, que es una escuela de los 70, de comienzos de los 70. Pero después viene el Bosque, donde también hay departamento de psiquiatría. Después viene la Militar, donde también hay departamento de psiquiatría, ¿no es cierto? Para hablar de esas 3 nuevas y ponerlas del lado de las 3 viejas, que son Javeriana, Nacional y Rosario. Pues hay otras universidades que también tienen escuelas de medicina, que también tienen formación de psiquiatras. No voy a mencionarlas, pues, porque yo creo que con estas 3 cubro, digamos, un buen trecho. En Bogotá, en Medellín, tú tienes que hablar del Hospital Mental de Antioquia y tienes que hablar, obviamente, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, pero la Pontificia Universidad Javeriana también tiene su departamento de psiquiatría, y hay otro departamento de psiquiatría, no recuerdo el nombre en este momento, de otra universidad privada, escuela de medicina, no sé qué se llama así, sí, en Medellín. En el Cauca también, en Caldas también, en Manizales, ¿sí? En la Universidad de Cartagena hay departamento de psiquiatría, ¿sí? Menciono el departamento de psiquiatría porque las instituciones psiquiátricas todas tienen una pata en las universidades que forman psiquiatras, ¿sí? Otra pata es donde hay pacientes mentales, ¿eh?
o donde los psiquiatras en formación y los médicos en formación van a recibir su entrenamiento psiquiátrico, su residencia o su entrenamiento en psiquiatría. Entonces vuelven a aparecer instituciones como la Unidad de Salud Mental del Hospital de San Juan de Dios en Bogotá, o la Unidad de Salud Mental del Hospital de San Ignacio, ¿no es cierto? O el Hospital de San José del Rosario, ¿sí? Bueno, hay además clínicas privadas también de larga tradición. La Clínica de Santo Tomás, cerca del Hospital Militar, tiene una larguísima tradición. En Bogotá. Pero eso hay que sumar en Pasto, Nariño, o en Bucaramanga, donde hay hospitales que han entrenado residentes de psiquiatría, de otra universidad allá en Bucaramanga, de la Universidad de Santander, de la Universidad Industrial de Santander, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, esa es la segunda pata de la psiquiatría, ¿no? Y una tercera pata importantísima de la psiquiatría es la Organización Profesional de los Psiquiatras, que es la Asociación Colombiana de Psiquiatría. ¿Sí? Entonces, eso, digamos, cubre un buen trecho del siglo XX, ¿no? No necesariamente la primera mitad del siglo XX, porque pues, la Asociación Colombiana de Psiquiatría no surge sino en los 60, por ejemplo. ¿Sí? Ahora, los primeros psiquiatras se empiezan a formar desde los 40, realmente. Lo que pasa es que Jiménez López da su conferencia y trata de entrenar psiquiatras, pero nadie le sigue la corriente. Entonces, lo que pasa es que se van a empezar a formar psiquiatras, pero no en una forma, no de forma formalizada, aunque suene redundante, sino de medicina interna. Se comienzan a interesar más por pacientes psiquiátricos y se quedan más en psiquiatría que en cualquier otra especialidad, pero pueden ser igual médicos internos, internistas, mejor dicho. ¿Sí? Eso también está por investigarse. Son los 40, ya empieza la cosa formal, y después viene la gran reforma médica en Colombia, donde se implanta el sistema de formación médica de los Estados Unidos, con las residencias, con los internados, con las clínicas, cómo se hacen, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es de la segunda posguerra. Sinteticemos un poco algo que ha estado en toda la entrevista presente, que es este tema de los diferentes paradigmas, si se pudiera hablar de eso, de la psiquiatría colombiana. En su concepto, ¿cuáles son esos paradigmas? Para mí, claro que hay una tendencia, digamos, de medicina somática en psiquiatría muy vieja. ¿Sí? Hay algo que está pasando con el sistema nervioso central, hay que corregirlo. ¿Sí? Es decir, hay una reducción de los problemas mentales, ¿no?, hacia lo orgánico. Es decir, una toma de partido por el lado de soma, de la famosa dicotomía del dualismo cartesiano entre soma y psique, ¿no es cierto? La res extensa y la res cogitans, ¿no?, para volvernos cartesianos. Entonces, se va más hacia lo soma, hacia lo orgánico, hacia lo natural, hacia lo biológico. Eso es una gran cosa. Y dentro de lo psicosocial, es decir, dentro de toda la dimensión psique, que pues es un término bastante difícil de glosar, porque es el alma, es el espíritu, es la mente, es aquello que no se ve, ¿no?, que nosotros sabemos que existe porque en nosotros existe, digamos, está predicado, como se dice, en la primera persona. Todos los fenómenos de conciencia, de emoción, de memoria, etcétera, de cognición, que están asociados a lo mental, pues ahí hay, digamos, esas grandes orientaciones que son, en primer lugar, por supuesto, la orientación freudiana, las muchas ideas psicoanalíticas y psicodinámicas que se desprenden directamente de la obra de Sigmund Freud, sus colaboradores, sus disidentes, sus debates, sus transformadores. Ya mencionamos a Lacan, ya mencionamos a gente como Jung, Adler, ya mencionamos a gente como Erich Fromm, por ejemplo, ¿no? Todos prefieren llamarse, o se llaman a sí mismos psicoanalistas. Muchos no se reconocen a sí mismos, no reconocen en otros ser verdaderos psicoanalistas, aunque eso ya es una cuestión del pasado, ya hay una cosa mucho menos polarizada dentro del mismo psicoanálisis. Y la otra gran rival, digamos, en términos de paradigmas, es el paradigma comportamental. El paradigma comportamental surge como una crítica a hacer una psicología científica basada en la introspección, en la primera persona, ¿no? Evidentemente, el punto de vista de la ciencia empírico-positiva no es la primera persona, no es lo subjetivo, es lo objetivo, lo que está predicado en la tercera persona. Para acceder a eso, pues obviamente hay que trabajar desde el comportamiento, no de lo que pasa en el sistema nervioso central, llámese como se llame, mente o lo que fuese. ¿Sí? Entonces está
comportamentalismo clásico de la escuela experimental psicológica norteamericana, ¿no? Están los nombres clásicos de Watson y Skinner. Viene toda esa transformación de ese modelo estrictamente comportamental por la revolución cognitiva en la década de los 50, es decir, la reintroducción en la discusión psicológica de lo mental, ¿no? Es decir, de la actividad del sistema nervioso central, todos los grandes desarrollos en la neurociencia, de tal manera que ya estamos hablando hoy de lo que se llama el enfoque cognoscitivo comportamental, que es el gran rival del enfoque psicoanalítico o psicodinámico. Hay que hacer la distinción. Lo psicodinámico es la aplicación del psicoanálisis dentro de la clínica psiquiátrica, la atención clínica hospitalaria psiquiátrica, ¿no es cierto? Que no son esos grandes psicoanálisis de muchos años, no sé, de aquí y ahora, cuáles son los síntomas, qué significan, cómo los podemos trabajar. Y por supuesto hay una tercera escuela que se nutre mucho de la teoría sistémica, de la teoría ambiental, de la antropología, Gregory Bateson, por ejemplo, que es la famosa aproximación sistémica, ¿no? La aproximación sistémica que tiene que ver con las redes familiares, las interacciones sociales, ¿no? Cómo soportan o cómo fomentan o cómo intervienen en la enfermedad mental de un Pedro Pérez paciente. Entonces está como balanceando ahí estos dos polos, el polo psicoanalítico y el polo cognitivo comportamental, la sistémica. Y bueno, después de eso usted sí tiene aproximaciones psicoterapéuticas de todos los tipos, ¿no? Constelaciones familiares, en fin, y ahí sí nos vamos ya por otros lados, por los lares de la nueva era y de todo esto que está pasando ahora. Pero en la clínica, sí, psiquiátrica, estas son, o psicológica, estas son básicamente las tres grandes aproximaciones. En algunas ocasiones en complemento con la aproximación biomédica. Entonces se habla, por ejemplo, de que la psicoterapia cognitivo-comportamental, o sea, la aproximación psicosocial, psicoterapéutica cognitivo-comportamental, es una psicoterapia de apoyo de la psiquiatría neurofarmacológica o con orientación somática o biológica, ¿sí? Y eso es importantísimo recalcarlo, ¿no? Todo el mundo piensa que la psiquiatría contemporánea de inspiración biomédica se agota en los psicofármacos o se centra exclusivamente en los psicofármacos, falso, ¿no? La cura por el habla, es decir, la aproximación psicoterapéutica, es fundamental en la psiquiatría contemporánea y ahí es donde se nutre de todos estos debates, en últimas, que son debates de la condición humana, porque el modelo psicoanalítico, el modelo sistémico o el modelo cognitivo comportamental, en el fondo, lo que se están planteando es qué es lo que es el ser humano, cómo es la condición humana, cómo es la naturaleza humana, cómo funcionamos los humanos, cómo somos nosotros mismos, cómo somos sujetos, pero también somos otros, estamos en interacción con los demás, ¿sí? Entonces la psiquiatría es eso, ¿no? Es neurofármaco, es toda esta aproximación neurocientífica donde el énfasis es en la neurotransmisión, por supuesto, en la disfunción, pero también ese cerebro está en un cuerpo, ese cuerpo está generizado, es un sujeto, ese sujeto tiene una biografía, tiene una historia, está en un tejido social, es otro, está en una relación objetal, digamos, ¿no? Y eso hace particularmente fértil el terreno de la psiquiatría y por supuesto eso hace el terreno de la etnopsiquiatría o de la participación de la discusión, en la discusión psiquiátrica y psicológica de la antropología, pues un terreno absolutamente promisorio y lleno de desafíos y de preguntas interesantes por plantearse.